Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Isaías también nos confirma. Mis pensamientos no se parecen nada a los tuyos. O sea que yo dije, o sea, mi pensamiento era volverme y quedarme acá. Yo dije, y estoy en el ministerio y todo. Yo dije, no, Señor, gracias. Porque me alejas tal vez de todo lo de allá, voy a estar acá. Pero el Señor me dice en Isaías, mis pensamientos no se parecen nada a los tuyos. Dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que tú pudieras imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Amén. Entonces, ya después de saber que mis pensamientos no son iguales, que es el segundo punto, que el tercer punto, entonces los pensamientos del Señor son más que los míos, entonces dejo de pensar o qué hago. ¿Cuál es tu plan, Señor? Es el cuarto punto, realmente cuál es el plan de Dios. Cuando me hago esta pregunta en este momento, siendo profesional y queriendo buscar un mejor futuro, digo, no, pues housekeepemos. 1 año o 2 años ahorro, mientras tanto estoy juicioso con el Señor y le sirvo. Para otros el plan que creen que es de Dios, para algunos es casarse, para otros tal vez es tener un carro, un trabajo, una estabilidad. Eso es lo que creen ellos del plan del Señor. Pero no todo. Para otros es trabajar, tener bienestar, tener plata y ser famoso. Pero no todo eso es no todo. Eso es solamente la añadidura del Señor, solo si cumplimos con su plan. ¿Cuál es su plan? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces me dijo Michael, como que antes hablé tanto. Decía, tu plan y el plan que yo tengo para ti es diferente. Es establecer el reino de Dios en la tierra. Tú tienes que establecer el reino. Si tú haces eso, lo demás será añadidura. Deja de ser egoísta y deja de pensar en ti mismo. Amén. Ejemplo del plan de Dios en José. Entonces yo, cuando estaba pensando esto, estoy muy demorado. ¿Muy bien? Cuando me puse a pensar, yo dije, claro, a José le pasó lo mismo. José, el plan de Dios de José no era que después de que José tuvo el sueño de que iba a tener todo eso, que el Señor le iba a dar muchas cosas. Los hermanos. A los 6 meses, ¿quién no quisiera que a los 6 meses? José dijo, no, a los 6 meses me va a pasar, pero o sea, a los 6 meses lo que pasó es que los hermanos lo vendieron. O sea, los hermanos lo cogieron y lo vendieron. Después de esto, José fue vendido a Potifar y fue administrador de él. Y después de esto él pensó, dijo, no, aquí ya el plan de Dios llegó, pero no, porque la esposa de Potifar se enamoró de José, le tendió una trampa y terminó en la cárcel. Entonces en Génesis 50:19, ya cuando al final el plan de Dios iba a ser para José, le dijo a los hermanos, le dijo, no tengan miedo, le contestó José a los hermanos, pues acaso tomar el lugar de Dios, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Amén. El Señor en este momento me dice, tu plan, tu propósito es salvar la vida de mucha gente. Amén. Primero, establecer el reino de Dios y salvar la vida de mucha gente. Amén. Entonces ese era realmente el plan que tenía Dios para José, y José solo lo entendió cuando tuvo a sus hermanos sentados y a su padre. Después de leer este versículo me quedé orando al Señor diciendo, realmente no soy nada sin ti, Señor. El cargo que tengo, en donde estoy viviendo, no es nada comparado con lo que tú tienes. Por esta razón quiero que ustedes y yo hagamos este siguiente ejercicio. Lo escribí para que no se me olvidara. Entonces yo dije, hago este ejercicio y con ustedes, no importa si son médicos, si son psicólogos, si son deportistas, el Señor me dijo, haz este ejercicio. Yo soy gerente de importaciones para salvar la vida de muchos. Entonces yo me senté y le dije, Señor, yo soy gerente de importaciones
porque mi propósito es salvar la vida de muchos. Amén. Tu plan es que yo salve la vida de muchos. Amén. Nuestro cargo, donde estamos, el Señor me dice, solo es la plataforma que yo te doy para que tú salves la vida de muchos y para que establezcas el reino de Dios en la tierra. Amén. Entonces es que me da como eso porque yo nunca lo había entendido y para que en este momento le digo, Señor, gracias porque yo siempre fui egoísta. Siempre pensé que era tal vez el lugar en Estados Unidos sentirme tranquilo o irme para Canadá para hacer plata, ¿sí me entienden? Pero no, el Señor dice, ese no es tu propósito. Tu propósito es que hables de mí. Entonces aquí sigo. En el caso de José, su sueño no se dio de una. Entonces ahí cuando ya les estaba contando. Cuando llegó a la cárcel conoció al panadero y conoció al copero. Leía todo. Cuando conoció al copero le interpretó su sueño. Pero el copero, yo estaba leyendo, me puse a investigar, el copero tenía amnesia. Entonces, él nunca se había cortado de José, solamente que uno del faraón estaba necesitando a alguien para que le interpretara su sueño, que el copero dijo, ay, vea, yo conozco un man que se llama José, ese sí puede, pero solamente porque el Señor lo permitió. O sea, tuvo que estar en la cárcel, tuvo que irse para el sur, después para el oriente, después para el norte y al occidente, hasta que ahí el faraón le dice en Génesis 41:41, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, o sea, ya lo vistieron con ropas. Y eso que él quería hace rato, pero no, ese no es el propósito. Y que le pusieran un collar de oro. Y después le invitó a subirse a un carro y hasta carro tuvo. ¿Sí? Al carro reservado para la segunda autoridad y ordenó que gritaran, abran paso. Fue así como el faraón puso a José enfrente de todo el territorio. Lo que yo les digo, cuando uno cumple el propósito y el plan del Señor establecer el reino en la tierra, lo demás es añadidura. Amén. Y el Señor puede que lo ponga a uno en alto. Pero es hermoso como el Señor trabaja en nuestras vidas. Entonces ahí cuando llegó al quinto plan, que yo dije, bueno, y si todo esto, pues yo dije, bueno, si vine a Estados Unidos, después me devuelvo, quién sabe si iré a Canadá, si me voy a China. Entonces dije, Señor, tú tienes misiones para nosotros dentro de ese plan. Entonces, aquí había escrito, voy a leerlo rápido. Cuando llegué a Estados Unidos a vacaciones, para mí era todo normal. Ya iba a volver a mi país e iba a seguir con mi vida. Sin embargo, cuando me iba a devolver, me fue impedido por todos lados. Por lo cual dije, no, esto es del Señor y sí es del Señor. Pero ahorita cuando iba a volver, todo se me fue imposibilitado y no entendía por qué, por lo cual medité lo que le había pasado a Pablo cuando el Señor en una de sus misiones le dijo que debería ir a Roma, como había dicho el pastor ahorita, la palabra de Dios. O sea, realmente, Michael, tú para que estás aquí en Estados Unidos, tú estás equivocado, tú tienes que hablar la palabra de Dios y no lo has hecho. Si yo te puse en housekeeping, allá lo has hecho con alguien, y yo delante de ustedes les digo, yo no he hablado con nadie. Sí los he invitado, algunos, pero yo no he hablado la palabra de Dios. Entonces, en Romanos, dice Pablo, dice, pero no quiero, hermanos, que ignores, esto le dice a la iglesia en Roma, porque él tenía que ir a Roma y era muy prestigioso en ese momento. Le dice, iglesia, pero hermanos, no quiero que ignores que muchas veces me he propuesto ir con vosotros, pero hasta ahora se me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo terminó yendo a Roma, pero ¿cómo terminó yendo a Roma? Cuando él quería, no, porque él intentó. Como él quería, tampoco. Pablo terminó yendo a Roma en un barco lleno de prisioneros. Entonces, sí, el propósito del Señor era que él fuera, pero no que fuera en un yate o que fuera en un avión como él quería, sino fue en prisioneros. ¿Y por qué se fue en prisioneros? Porque él primero tuvo que hablar en su tierra de la palabra del Señor. Cuando le fue tantas veces imposibilitado,
le escribió en Hechos 26, le escribió al rey Agripa. No fue rebelde a la visión celestial, le dijo, rey, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea que en su tierra primero lo dijo, que era lo que él no había entendido, el plan del Señor. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, y lo metieron a la cárcel. Entonces, uno dice al Señor, él no hubiera ido a Roma si no hubiera hablado de la palabra de él. Y si no lo hubieran cogido, lo hubieran metido a la cárcel. Entonces, a veces no entendemos los propósitos y el plan que tiene el Señor, sino que era de esa manera. Uno tiene que, por donde pasa, tiene que predicar la palabra del Señor. Amén. La sexta, voy con... Ok. Bueno, que aquí me perdí por ahí. Samuel. Entonces en Efesios 5:17 el Señor me habla y dice, aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces esto lo digo porque el actuar tontamente, cuando yo busqué esta palabra porque yo dije, no, pues yo me voy a Fort Lauderdale, salgo a Panamá y me devuelvo. O si no me quedo aquí, me quedo unos 2 años, que nada, la policía no me coge y después me puedo ir por México. O sea, yo lo pensé, sí, porque aquí yo puedo pagar mis deudas, porque aquí puedo hacer más cosas. Y el Señor me dice, no actúes tontamente. O sea, increíble como el Señor. Pablo también pensaba irse por otro lado a hacer otras cosas, pero el Señor me dice, no actúes tontamente, procura entender cuál es la voluntad, cuál es mi voluntad para ti. Entonces, yo me hice otra pregunta, la quinta es, la sexta, ¿realmente cuál es el propósito de Dios detrás de todo? Entonces ya sabemos que debemos establecer el reino de Dios, que es lo primero en la tierra, pero su verdadero propósito en nuestra vida va más allá de lo que podamos hacer, y su propósito es que las personas conozcan a Dios, atraerlas. Ya después de esto, el Señor me mostraba lo de la iglesia, que yo te decía, le decía al pastor y yo lo sentí en este momento, dije, claro, su propósito de la iglesia es que conozcan su palabra, más que entre muchas personas. Y si queremos que la iglesia conozca la palabra, para eso el Señor hay todas esas herramientas, está internet, podemos subir los canales, me mostró el Señor, se pueden hacer como websites, que las personas que no pueden los fines de semana pueden entre semana estar en la iglesia y que se puedan recoger ofrendas y diezmos a través de una cuenta, obviamente para la obra del Señor y que la iglesia crezca aquí en Estados Unidos. O sea, hacer la iglesia, pero que sea web, puede ser por internet, por YouTube, como hay Virtual, chévere. el Señor me mostró eso. Entonces, a mí no me importa que se llene tu iglesia, sino que conozcan de mi palabra. Y ya después todo será por añadidura. Entonces fue algo muy bonito que el Señor me mostró, que yo te dije la otra vez en este punto. Entonces el Señor dice, para que uno hace la iglesia, obviamente las atrae, después forma su carácter en Cristo, después uno los equipa, como a nosotros nos equipamos, para ir y hablar de la palabra del Señor. En Juan 17:3 dice, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Que las personas conozcan a Dios, atraerlas, después formar en ellos su carácter. Salmos 33, 10, 11 dice, el Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Amén. Sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces después de todo esto yo le decía, Señor, ¿yo por qué tengo tantos obstáculos en mi vida? Entonces el Señor me dice, ¿sabes por qué tienes tantos obstáculos? Porque tú eres egoísta. Tú eres egoísta y si tú quieres seguirme a mí, tú tienes que levantarte cada día, despojarte de todo lo que tú quieres, de tu fama, de dinero, del lugar. Coge esa cruz
y camina conmigo. Entonces aquí yo lo había escrito: dejar de ser egoístas, levantarnos cada día, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él para establecer el reino de Dios y avanzar contra viento y marea, dice el Señor. Porque el fin de los tiempos hay que avanzar. La iglesia avanzará contra viento y marea. Amén. Entonces digo, ¿por qué tuve que rodear la tierra? Porque Dios no nos da la tierra y derrota a los moabitas y a los edomitas. Entonces llega uno a la misma conclusión: ¿por qué no los derrota y pasamos y poseemos esa tierra? ¿Por qué tengo que ir de una vez al sur en vez de ir al norte? El mundo busca su comodidad, su felicidad, su realización. Busca tener un matrimonio, tener descanso, busca dinero y estar tranquilo y no estar estresado. En Mateo 6:33 dice: pero busquen primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadiduras. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas. Antes de esto yo decía, cuando uno busca eso, muchas veces uno tiene que despojarse de su felicidad, a veces la familia, a veces sus hermanos, su mamá. Pero dice: pero Señor, yo lo hice. Y el Señor me decía: no lo hiciste. Tú dejaste tu familia, tu papá y tu mamá, pero lo hiciste con otro propósito. A pesar de que seguías conmigo, no estabas conmigo. O sea, a pesar de que cuando estuve acá, estuve en la parte de adoración y eso, no estabas conmigo. Porque tu propósito al fin y al cabo no era seguirme. Tu propósito era tú mismo. Era encontrar lo que tú querías. Entonces el Señor me dice: si tú dejas todo eso y vienes y me sigues, yo te daré 100 veces más. Amén. De lo que tú tienes pensado. En Mateo 19 dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Entonces, eso es lo que yo digo. Yo, y después de haber orado y haber hecho toda esta parte de la palabra, digo: Señor, yo ahora vuelvo a Colombia, pero si me voy, lo voy a hacer en tu nombre, porque yo sé que tú no me tienes para esta tierra, sino yo voy a dejar a mi familia, a mis padres, pero para seguirte a ti. Pero es diferente cuando uno dice: voy a hacer eso, porque es que al fin y al cabo es que el Señor me va a dar 100 veces más. Es diferente. El Señor mira nuestros corazones. Si nosotros realmente lo hacemos no buscando esas 100 veces más que nos va a dar el Señor nos lo da. Pero si no, el Señor dice: realmente al fin y al cabo tu propósito es que tú tengas, no establecer mi reino. Y por último, en Lucas 9:23, el Señor les dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el Señor le dice: si tratas, esta palabra es la última y el Señor la tocó en mi corazón, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces, la hice como muy rápido porque el Señor me habló y pues nada, yo quiero terminar orando, no sé si este pedacito. Señor, vengo a ti, Padre Santo, no con una oración normal, Señor, sino a hablarte, Señor, y a darte gracias, Señor, porque hasta este momento en mi vida pude entender, Señor, qué es tu plan, cuál es tu propósito. Padre Santo, porque estaba siendo egoísta conmigo mismo, estaba pensando en lo que yo quería. Pero yo no había entendido tantas veces que había visto tu palabra, que realmente tu plan es que hablemos de ti, es establecer tu reino aquí en la tierra, Jesús. Sin importar nada más, siempre será tu plan sobre mi vida. Señor, y yo tomo tu palabra, Señor, como una verdad, Señor. Y como tú dices, Señor, levántate y yo me levanto. Toma la cruz y yo tomo esa cruz y sígueme y yo te seguiré, Señor, tus pasos. Y sé, Padre Santo, que no va a ser nada fácil, porque así como no te tocó a ti nada fácil, Señor, porque cuando le decías al Padre, Señor, Padre Santo, ¿por qué me has abandonado, Señor? Tú siendo el Hijo, Señor,
sé que a mí tampoco me va a ser fácil, Señor, pero yo tomo esa decisión, Señor, y yo me aferro a ti, Señor, y dejo mi vida a un lado, Señor. Señor, declaro, Padre Santo, que en esta mañana, Señor, esta palabra toca corazones, Señor, en todo el mundo, Señor. Padre Santo, porque tú lo vas a hablar, Señor, porque así va a ser, Jesús. Te doy gracias por mi familia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque soy muy afortunado de tenerte como mi Padre, Señor, como mi guía, Señor, como mi Salvador, Señor. Y me rindo, Señor, en esta mañana, Padre Santo, delante de ti, Señor, me postro y te doy gracias de nuevo, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Jesús. Amén y amén.